Hay un secreto que casi nadie se atreve a decir en voz alta, un secreto que no aparece en los villancicos ni en los anuncios, un secreto que se siente, pero no se explica. Y si te dijera que la Navidad no es solo una fecha, sino un evento energético cuidadosamente sincronizado con la conciencia humana, que no se trata solo de luces, regalos o tradiciones, sino de un momento exacto en el que algo invisible se abre. Jacobo Greenberg lo sabían y lo explicó, pero casi nadie quiso escucharlo. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Por qué, año tras año, millones de personas en todo el mundo experimentan emociones intensas justo en Navidad? Incluso quienes no creen en nada espiritual, nostalgia profunda, lágrimas sin razón aparente, necesidad de perdón, recuerdos que vuelven, una sensación de cierre y al mismo tiempo de comienzo. Greenberg afirmaba que esto no era casualidad. Según sus estudios sobre la conciencia, el cerebro humano no es solo un órgano biológico, sino un modulador de realidad. Y cuando millones de cerebros se sincronizan emocionalmente en un mismo periodo, algo ocurre. La Navidad, decía Greenberg, coincide con un punto energético clave del ciclo terrestre. No solo astronómico, sino perceptual. El planeta entero atraviesa una transición en menos luz solar, noches más largas, un descenso en la actividad externa y un aumento en la introspección. Las antiguas civilizaciones lo sabían. Antes de que existiera el árbol, el pesebre o Santa Claus, ya se celebraba el renacimiento de la luz. Pero aquí viene lo inquietante. Greenberg sostenía que no solo celebramos la luz del sol, sino una luz interna que se reactiva cuando la mente colectiva baja la guardia. Según su teoría de la látiz, la realidad está formada por una red de información invisible que responde a la conciencia. Cuando la mente se desacelera, cuando las emociones se vuelven más intensas y compartidas, esa red se vuelve más moldeable. Navidad sería uno de los pocos momentos del año donde la humanidad, sin darse cuenta, entra en coherencia emocional. Por eso ocurren reconciliaciones inesperadas. Por eso hay personas que toman decisiones que cambian su vida justo en estas fechas. Por eso otros sienten un vacío inexplicable. No es tristeza común, es resonancia. Greenberg afirmaba que el sistema moderno convirtió la Navidad en consumo para ocultar su verdadero efecto, porque una población emocionalmente coherente es peligrosa. Una población que siente al mismo tiempo, que recuerda, que perdona, que se conecta, empieza a cuestionar, empieza a despertar, y el sistema no quiere eso. Quiere ruido, prisa, compras, distracción. Greenberg decía que la conciencia no vive en el cerebro, sino que el cerebro la sintoniza. Y en Navidad, la frecuencia cambia. Hay personas que sienten esto con más intensidad. Niños, ancianos, personas sensibles, no porque sean débiles, sino porque tienen menos filtros. Por eso los niños viven la Navidad como algo mágico real, no simbólico unreal. Y por eso muchos adultos sienten una tristeza extraña, porque algo dentro recuerda lo que una vez supo, pero ya no logra tocar. Lo más inquietante es que Greenberg advertía que este fenómeno no es eterno. ¿Y qué ocurre realmente en la mente humana durante esas noches? Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, y lo que viene incomoda aún más. Lo que Jacobo Greenberg insinuaba no era una metáfora bonita ni una idea espiritual decorativa, era una advertencia. Según su visión, la Navidad no es solo una fecha emocional, sino un punto de máxima concentración psíquica colectiva. Millones de personas, en un mismo momento del año, enfocando pensamientos similares en recuerdo, nostalgia, culpa, esperanza, perdón, deseo. Esa sincronía mental, decía Greenberg, genera un campo real, medible, no con aparatos comunes,
sino con conciencia entrenada. Y aquí aparece el primer secreto que incomoda. Ese campo no es inocente, es poderoso, tan poderoso que puede alterar estados internos profundos, abrir memorias, reactivar traumas o despertar algo dormido en el ser humano. Greenberg hablaba de la red de conciencia, una estructura invisible donde todas las mentes están conectadas. En Navidad, esa red vibra distinto, no por la fecha en sí, sino por la carga simbólica acumulada durante siglos. Rituales repetidos, emociones heredadas, relatos transmitidos de generación en generación. Cada villancico, cada cena, cada vela encendida suma información al campo, y cuando esa información se repite durante cientos de años, deja de ser cultural y se vuelve energética. Aquí es donde muchos dejaron de escuchar a Greenberg, porque lo que venía después no era cómodo. Él sugería que ciertas celebraciones masivas funcionan como amplificadores de realidad. No crean magia externa, pero sí potencian estados internos colectivos que luego se reflejan en decisiones, comportamientos y hasta crisis sociales. ¿Te has preguntado por qué diciembre es el mes con más contrastes emocionales? Alegría extrema y tristeza profunda conviviendo en el mismo día. Encuentros amorosos y rupturas definitivas. Promesas y finales. Greenberg decía que no es casualidad, es resonancia. La mente humana, cuando entra en coherencia con millones de otras mentes, pierde parte de su filtro racional y se vuelve más permeable. Por eso, en Navidad, las personas recuerdan más, sienten más, lloran más, prometen más. No es debilidad, es apertura, y toda apertura puede ser sanadora o manipulable. Aquí surge el segundo secreto oculto. Quien comprende estos picos de energía colectiva puede influir en masas sin que éstas lo noten, no con control directo, sino con símbolos, mensajes, imágenes y narrativas sembradas justo cuando la red está más sensible. Greenberg jamás acusó a nadie directamente, pero dejó preguntas inquietantes. ¿Por qué las campañas más emotivas, los discursos más esperanzadores, los mensajes más pegajosos, aparecen siempre en estas fechas? ¿Por qué las decisiones de consumo más impulsivas se concentran aquí? ¿Por qué el ser humano baja la guardia emocional justo cuando cree estar celebrando? Para Greenberg, la Navidad actúa como una puerta temporal, no hacia otra dimensión, sino hacia un estado expandido de la conciencia humana, una ventana donde la percepción se suaviza y el inconsciente colectivo toma el control. Y esto explicaría algo que pocos se atreven a decir. A muchas personas no se sienten bien en Navidad, aunque deberían, porque su sistema interno percibe una sobrecarga, demasiada información emocional entrando al mismo tiempo, recuerdos no resueltos activándose, expectativas que no nacen del corazón, sino del campo colectivo. Greenberg proponía una idea radical en la Navidad. No necesita ser rechazada, sino atravesada conscientemente, observada, habitándola sin perder el centro. Porque cuando uno se vuelve consciente dentro de un campo masivo, deja de ser arrastrado por él y comienza a usarlo como espejo. Aquí aparece el tercer secreto. La Navidad puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento brutal. Todo lo que te duele en estas fechas no es un error, es información. Todo lo que te incomoda, te entristece o te vacía, es un mensaje amplificado. Greenberg decía que el campo no inventa nada, solo amplifica lo que ya está. Por eso, quien está en paz, siente unión. Quien está roto, siente fractura. No es castigo serra, es reflejo. Y este reflejo es tan claro que por eso se ha evitado hablar de Elan, porque un ser humano que entiende sus reacciones en Navidad empieza a entenderse a sí mismo en profundidad. Empieza a ver dónde está desconectado, donde vive en automático, donde repite rituales sin sentido. Y un ser humano consciente es difícil de manipular. Tal vez por eso, el verdadero significado energético nunca se enseña. Se reemplaza por luces, compras, ruido. Se tapa el silencio donde podría surgir la pregunta peligrosa: ¿qué estoy sintiendo realmente? Greenberg no pedía abandonar la fiesta, pedía presencia y advertía algo inquietante. Mientras más se niega esta dimensión energética, más fuerza toma desde el inconsciente. Por eso la Navidad seguirá siendo intensa, incluso incómoda, mientras no se la mire de frente. En la siguiente parte aparece el punto más perturbador de todos, en que ocurre exactamente en el cerebro humano durante estas fechas, según los experimentos de Greenberg, y por qué eso conecta con su misteriosa desaparición. Lo que viene ahora es la parte que casi nunca se menciona, la que incomoda, la que muchos prefieren ignorar porque cambia por completo la forma en que miramos la Navidad. Jacobo Greenberg afirmaba que cuando millones de personas enfocan su atención, su emoción y su intención en un mismo símbolo, ese símbolo deja de ser solo una idea cultural
y se convierte en un nodo energético real, no metafórico real, y la Navidad, decía él, es uno de los nodos más poderosos que existen en la mente colectiva humana. Piensa en esto por un momento durante semanas. Casi todo el planeta dirige su atención a lo mismo. Luces, canciones repetidas hasta el cansancio, imágenes idénticas en todos los países, el mismo mensaje de unión, esperanza, regalo, nacimiento, milagro. Para Greenberg, eso no es casualidad. Eso es programación simbólica de alta intensidad. Él explicaba que la látex, esa red invisible que conecta conciencia y materia, se vuelve más maleable cuando hay sincronía emocional masiva. Y diciembre es el mes donde esa sincronía alcanza un pico brutal. Pero aquí viene el giro inquietante en Greenberg. Advertía que esta energía puede elevar o puede ser dirigida. La pregunta no es si existe, la pregunta es quién la está usando y para qué. Según sus investigaciones, antiguas culturas ya sabían que ciertas fechas del año abrían ventanas en la percepción colectiva. No eran fiestas al azar, eran momentos donde la frontera entre lo interno y lo externo se hacía más delgada. La Navidad, situada cerca del solsticio, coincide con un cambio energético del planeta, un punto de reinicio simbólico. Pero con el paso del tiempo, ese portal fue cubierto por capas de consumo, ruido, rutina y distracción. No eliminado en encubierto, Greenberg decía que cuando la mente colectiva entra en modo automático, sigue generando energía, pero ya no la dirige conscientemente. Y una energía sin dirección siempre encuentra quien la dirija por ti. Observa con atención en Navidad. Las personas bajan sus defensas emocionales, se vuelven más sensibles, más nostálgicas, más abiertas. La lógica se relaja y la emoción gobierna. Para la mayoría, es algo bonito. Para quien entiende cómo funciona la conciencia colectiva, es una oportunidad inmensa. Greenberg explicaba que en ese estado, la latiz responde más rápido a símbolos, palabras e imágenes. Por eso los rituales funcionan. Por eso las oraciones parecen escucharse más. Por eso también los mensajes se graban más profundo. No es magia infantil, es neurofisiología unida a campos de información. Él aseguraba que la Navidad activa memorias profundas en el inconsciente humano, memorias de protección, de tribu, de refugio, de hogar. Y cuando esas memorias se activan en masa, el campo colectivo se vuelve altamente moldeable. Aquí es donde muchos se incomodan, porque Greenberg no hablaba solo de espiritualidad luminosa. Él hablaba de responsabilidad. Decía que si no usas conscientemente esa energía para sanar, para elevar tu percepción, para crear coherencia interna, otros sistemas la usarán para reforzar hábitos, dependencias, miedos y consumo automático, no como una conspiración caricaturesca, sino como una consecuencia natural de cómo funciona la mente humana. La energía sigue la atención, y la atención, en Navidad, está secuestrada por estímulos constantes. Greenberg sostenía que el verdadero milagro navideño no es externo, sino interno. Es la capacidad de reprogramar tu relación con la realidad cuando el campo está abierto, pero casi nadie lo hace, porque casi nadie sabe que esa puerta existe. La mayoría solo siente una mezcla extraña de alegría y vacío, sin entender por qué. Esa sensación, según él, es la señal de que algo profundo se está moviendo, pero no encuentra dirección consciente. Y cuando la energía no encuentra propósito, se disipa o se recicla en lo mismo de siempre. Greenberg decía que la Navidad no fue diseñada para distraer, sino para recordar quién eres cuando bajas el ruido mental, recordar que tu percepción crea realidad, recordar que no estás separado del campo que llamas mundo. Pero ese recuerdo fue cubierto con capas de símbolos vacíos no falsos. Vacíos porque un símbolo sin conciencia pierde su poder transformador. Y aquí viene la advertencia final de esta parte: cuando una fecha concentra tanta energía y nadie la usa conscientemente, se convierte en una batería emocional que se descarga en ansiedad, tristeza posfiestas, sensación de vacío y agotamiento. Por eso tantas personas se sienten peor después de Navidad. No porque la fiesta sea mala, sino porque la energía que se activó nunca fue integrada. Greenberg no decía rechaza la Navidad, decía algo mucho más radical: despierta dentro de ella, porque si entiendes lo que realmente ocurre en esos días, ya no vuelves a vivirlos igual. Y lo que viene en la siguiente parte es aún más inquietante, porque conecta estas ideas con experimentos reales, con estados alterados de conciencia, y con una pregunta que incomoda: ¿y si la Navidad no es solo una celebración, sino un interruptor mental que casi nadie sabe usar? Cuando Jacobo Greenberg hablaba de la Navidad como un punto energético especial, no se refería a símbolos, tradiciones, ni religiones. Hablaba de algo mucho más profundo
y perturbador en un momento del año en el que la red invisible que sostiene la realidad se vuelve más delgada, más flexible, más receptiva a la conciencia humana. Según sus investigaciones, durante ciertas fechas específicas, la interacción entre mente, emoción y campo energético alcanza niveles que normalmente permanecen dormidos. Y la Navidad, decía, no era una coincidencia cultural, era una sincronía ancestral. Greenberg sostenía que durante estos días millones de personas enfocan simultáneamente su atención en los mismos conceptos en amor, unión, esperanza, perdón, nostalgia, deseo de cambio. Esa coincidencia masiva de intención genera lo que él llamaba una coherencia colectiva, una alineación temporal de la latiz, la estructura fundamental donde la conciencia moldea la realidad. En otras palabras, la Navidad no solo se celebra, se activa. Y aquí aparece el detalle inquietante, que pocos se atreven a mencionar. Greenberg afirmaba que cuando la emoción colectiva se sincroniza, la realidad se vuelve más moldeable, no en el sentido mágico infantil, sino en un nivel profundo donde decisiones, encuentros, accidentes, oportunidades y milagros comienzan a aparecer con una frecuencia normal. Por eso, decía, tantas personas reportan eventos extraños en Navidad en reencuentros improbables, decisiones que cambian vidas, reconciliaciones inesperadas, intuiciones intensas, sueños vívidos, sensaciones de déjà vu, incluso experiencias cercanas a lo inexplicable. No es sugestión, explicaba ella, es física de la conciencia. Durante esta etapa, el cerebro humano entra con mayor facilidad en estados de alta sensibilidad, similares a la meditación profunda, pero inducidos socialmente. La música, las luces, los rituales, los recuerdos, todo está diseñado, consciente o inconscientemente, para reducir la rigidez mental y abrir el campo perceptivo. Y aquí viene el punto. Más perturbador en Greenberg, advertía que esta apertura no solo puede usarse para crear, sanar y transformar, también puede ser utilizada para manipular, porque cuando millones de mentes están abiertas al mismo tiempo, el campo colectivo se vuelve extremadamente influenciable. Ideas sembradas en ese momento tienen probabilidad de fijarse, de convertirse en creencias, hábitos, deseos. Por eso, según él, no es casual que la Navidad esté saturada de mensajes de consumo, culpa, obligación, nostalgia artificial y miedo al vacío. No es solo marketing, es programación emocional en el punto de máxima receptividad humana. Greenberg decía que las civilizaciones antiguas conocían este fenómeno y lo usaban de manera ritual. Sabían que ciertos días del año la conciencia humana podía reescribirse, pero con el tiempo, ese conocimiento fue fragmentado, ocultado o banalizado, hasta convertirse en fiestas vacías que ya nadie cuestiona. Sin embargo, la energía sigue ahí. El portal sigue abriéndose cada año, y la mayoría de las personas lo atraviesan dormidas, reaccionando automáticamente, sin saber que podrían usar ese mismo estado para reconfigurar su vida. Greenberg insistía en que durante la Navidad, la intención tiene un peso distinto. Un pensamiento sostenido con emoción en esos días tiene más impacto que en cualquier otro momento del año. No porque sea mágico, sino porque la red de conciencia global está vibrando en una frecuencia común. Por eso recomendaba algo que parecía simple, pero era radical: cuidar con obsesión lo que piensas, sientes y deseas durante ese periodo, porque estás sembrando en un terreno amplificado. Él decía que no es casualidad que muchas personas decidan cambiar de vida después de Navidad. El cambio no empieza en enero, empieza en ese silencio emocional entre una cena y otra, cuando la mente baja la guardia y la conciencia queda expuesta. Y aquí surge la pregunta que incomoda: si este conocimiento existe, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué nunca te dijeron que tus pensamientos en Navidad tienen un peso distinto? ¿Por qué nadie te advirtió que ese sentimiento raro que aparece cada diciembre no es tristeza ni nostalgia, sino una expansión de percepción mal interpretada? Greenberg dejó claro que la Navidad no es buena ni mala, es poderosa, y todo lo poderoso depende de quién lo usa. ¿Y con qué intención? En la siguiente parte entraremos en lo más inquietante de todo, aunque prácticas concretas proponía Greenberg para aprovechar este momento, y por qué algunas de ellas fueron consideradas peligrosas, incluso incómodas, para ciertos sectores. Porque cuando alguien aprende a usar el campo de la conciencia, deja de ser fácil de controlar. Lo que viene ahora es lo que casi nunca se dice en voz alta, porque cuando se dice, ya no se puede ignorar. Jacobo Greenberg
Insistía en algo que hoy cobra un sentido inquietante. La conciencia humana no es pasiva, es creadora, y hay momentos del año en los que esa capacidad se amplifica de manera extraordinaria. La Navidad, según esta visión, no es solo una fecha emocional o cultural, es una ventana, un punto de máxima coherencia colectiva. Una noche en la que millones de mentes, sin saberlo, entran en una misma frecuencia, y cuando eso ocurre, la realidad se vuelve más flexible. Greenberg hablaba de la latiz, esa red invisible donde todo está conectado, donde pensamiento y materia no están separados. En Navidad, esa red se vuelve más sensible, más permeable, más receptiva. Por eso tantas personas sienten nostalgia sin saber por qué. Por eso otros sienten tristeza profunda, aunque deberían estar felices. Y por eso algunos, muy pocos, experimentan claridad, inspiración, decisiones que cambian su vida para siempre. No es casualidad, es resonancia. Durante esta fecha, los rituales se repiten año tras año en luces, reuniones, música, recuerdos, promesas. Desde la lógica común parecen costumbres. Desde la visión de Greenberg, son patrones de sincronización. Cada luz encendida, cada canción repetida, cada intención compartida, refuerza una misma estructura energética. La humanidad entera, por unas horas, piensa en lo mismo, esperanza, anunión, renacimiento, y cuando suficientes conciencias apuntan al mismo lugar, la latiz responde. Greenberg decía que la realidad no se impone, se negocia, y la Navidad es uno de los pocos momentos en los que esa negociación se inclina a favor del ser humano. Por eso tantas historias de milagros ocurren en estas fechas. Personas que se reconcilian después de años, oportunidades que aparecen de la nada, decisiones que parecían imposibles y de pronto se sienten inevitables. No es magia infantil, es coherencia colectiva. Lo más perturbador es que, según Greenberg, este conocimiento no es nuevo. Antiguas culturas ya sabían que ciertos ciclos del año abrían portales de percepción. El solsticio de invierno no era celebrado por casualidad. Era el momento en que la luz comenzaba a regresar, cuando el equilibrio entre oscuridad y claridad se invertía. La Navidad se colocó ahí por una razón profunda: aprovechar ese cambio energético natural y amplificarlo con intención humana. Con el tiempo, el mensaje se cubrió de símbolos, consumo, ruido, pero el núcleo sigue intacto. La energía sigue ahí, esperando ser utilizada conscientemente. Greenberg advertía algo inquietante: cuando una energía poderosa no se usa conscientemente, alguien más la utiliza. Y aquí aparece el lado incómodo del secreto. Mientras millones de personas viven la Navidad en automático, otros la entienden como un momento estratégico. Empresas, líderes, sistemas completos aprovechan esa apertura emocional para implantar deseos, hábitos, miedos y dependencia. No es casual que sea la temporada de mayor consumo. No es casual que los mensajes publicitarios se vuelvan más emocionales. No es casual que se refuercen ideas de carencia, de obligación, de comparación, porque la mente está abierta, y una mente abierta es terreno fértil. Greenberg no proponía huir de la Navidad, sino reclamarla, recuperar el control del momento, usarla como una herramienta de transformación personal. Él decía que bastaba con una cosa: intención clara, sostenida. No pedir desde la carencia, sino desde la certeza. No desear como quien espera un milagro externo, sino como quien ajusta su frecuencia interna. En esa noche, en ese periodo, visualizar no es fantasía, es programación en sentir. Gratitud no es moral, es alineación. Callar unos minutos no es vacío, es acceso. Y aquí está el giro final de esta historia. El verdadero secreto energético de la Navidad no está en lo que haces afuera, sino en lo que eliges sostener adentro cuando todo el mundo está vibrando al mismo tiempo. Si te unes al ruido, el ruido crece. Si te unes al miedo, el miedo se amplifica. Pero si eliges coherencia, claridad, propósito, eso también se multiplica. Greenberg afirmaba que una sola mente coherente puede influir más que miles en conflicto. Imagina lo que ocurre cuando muchas, aunque no lo sepan, están alineadas. La Navidad no es el final de un año, es un punto de reinicio, un instante donde la matriz se suaviza, donde la realidad escucha con más atención. Y la pregunta que queda flotando, incómoda pero poderosa, ¿es esta en sí? Ahora sabes que ese momento existe. Si sabes que esa energía está disponible, ¿vas a volver a vivirla como siempre o vas a usarla conscientemente por primera vez? Porque una vez que el secreto se revela, ya no hay vuelta atrás.